¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio en el podcast Escritores Cristianos. Yo soy Mario J. Jiménez y hoy tengo el placer de conversar con mi amigo Dauri Nova. Dauri es nativo de Santiago, la ciudad corazón. Es el autor de 4 libros, incluyendo su última obra, Viviendo en Blanco y Negro, donde él cuenta la historia de Alvin, un niño albino que nació de padres negros en Sudáfrica en medio del apartheid, con estas leyes de que los blancos no se mezclaban con los negros. Es una historia muy interesante donde realmente podemos conocer bastante las dificultades que experimentamos al ser excluidos. Y Dauri tiene un testimonio muy hermoso, muy bonito también, además de tener unas ideas muy revolucionarias para ti que eres escritor, pero quizás para ti también que quieres leer sus obras. Y te invito honestamente a que leas Alvin, que leas también los otros libros de Dauri y que luego de que escuches esta entrevista participes en la conversación que tenemos sobre la exclusión tanto dentro como fuera de la iglesia y nosotros en nuestra vida personal. Sin más preámbulo, te invito a que escuches esta entrevista con Dauri Nova. Dauri Nova, ¿cómo te sientes, mi hermano? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué tal tú, Mario? Un placer estar contigo. Igualmente, yo contentísimo de verte, de escucharte y saber también que por ahí viene la segunda parte de tu último libro, Alvin. Efectivamente. No sé cuánto tiempo sea el tiempo de gestación, pero ya comenzó, que es lo importante. Bueno, eso es sumamente importante porque cada cosa grande comienza pequeña. Efectivamente. Y más cuando se trata de escribir, que es parte de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. En mi caso, por lo menos, yo simplemente siento cuándo es el momento, cuándo ya está listo. Entonces, muchas veces quizás tenga 1 millón de páginas escritas y siento que no está listo. Y ese momento de estar listo no sé cuándo va a ser, pero ya hay páginas escritas, que es lo importante. Estoy de acuerdo contigo. Y sabes que este no es tu primer libro. Escuché que en el lanzamiento de Alvin, que es tu cuarto libro. Efectivamente. O sea que el Este próximo es mi sería el cuarto libro. quinto. Este sería mi quinto. Sería el primero como parte de la familia, de una familia de libros, ya que quiero hacer una serie. En realidad el libro, la gente lo conoce como Alvin, porque, bueno, está en la portada y todo, pero el nombre del libro principal es Viviendo en Blanco y Negro, que Okay. es una historia de 4 partes. Y Alvin es simplemente la primera de ellas. ¿Sabes que no sabía eso? Sí, muy poca gente lo sabe, pero en Oh, realidad Alvin no es el personaje principal ni siquiera de la historia. Alvin es simplemente el primer personaje con el que las personas se encuentran en Viviendo en Blanco y Negro y es, según los testimonios que he recibido, es de quien las personas se enamoran, quienes finalmente terminan dándome un cocotazo al final de la historia, etcétera. Pero Alvin no es ni siquiera, Viviendo en Blanco y Negro no se escribió pensando en Alvin, ok. aunque entiendo perfectamente que todo gira alrededor de él en la primera parte. Ok, bueno, vamos a hablar sobre eso en un momentico, pero Uh-huh. para aquellas personas que no conocen quién eres, todo lo que has hecho con Yo Soy Dinámico allá en Santiago y todos los demás proyectos que has comenzado y que eres parte de, me gustaría que hablaras un poquito sobre ti, quién es Dauri Nova y por qué deberíamos prestarle atención. Ok, yo soy malísimo hablando sobre mí. Deberían prestarme atención por educación, pero si quisiéramos sumarle, si quisiéramos sumarle unas cuantas cosas más, bueno, ya yo soy un apasionado del Señor, primero que todo. Ujú. Eh, Me encanta su palabra. Me considero un pensador, no diría tanto un escritor, más que todo un pensador. Me encanta pensar y pensando me he dado cuenta que tengo muchos errores y esos errores a veces me gusta llevarlo al papel. A lo largo de los años he estado trabajando con Yo Soy Dinámico, que es un ministerio precisamente de expresar pensamientos a través de la escritura, donde ya he escrito más de 200 artículos, he escrito para algunas páginas internacionales, mexicanas, estadounidenses, y gracias a Dios, Alvin, como bien mencionaste, es mi cuarto libro. Ok, o sea que además de los 4 libros que has escrito, tienes más de 200 artículos que ahora mismo yo puedo entrar a yosodinámico.com y leerlos todos. Efectivamente. ¿Y sobre qué escribes normalmente en esos artículos? Mira,
Para contártelo tengo que hacerte una pequeña anécdota Ok. y es basado en el libro de los evangelios. A mí me llamó muchísimo la atención cuando los evangelios dicen que después de la muerte de Jesús, dos de los discípulos iban caminando como que la vida se había acabado. Ujú. Y mientras ellos caminaban, ellos se encontraron con un tercer hombre y comenzaron a comentarle de este Jesús el Nazareno y todas las cosas que hizo, y se hicieron hasta amigos, comieron juntos y durmieron en el mismo lugar y todo eso. Y al final ellos se dan cuenta, dice, óyeme, pero este era Jesús. Y se hicieron una pregunta. ¿Es que acaso, y estoy parafraseando, mientras estábamos con él, mientras compartíamos con él, mientras íbamos en el camino, mientras comíamos, acaso sus palabras no ardían en nuestro corazón? Y esa pregunta fue una de quizás de las principales con las que yo me encontré en mi camino de comenzar a pensar para escribir, y es preguntarme de cuántas veces el Señor ha estado en situaciones en las que yo no me he dado cuenta que Ujú. su palabra me acompaña y que Él me acompaña. Entonces, yo soy dinámico y Dauri comienza a escribir intentando encontrar a Dios en las cosas donde normalmente lo dejamos pasar por alto. Y Ok. así nace Yo Soy Dinámico. Excelente. O sea que de la pasión por estar con Dios y por su palabra es como nace Yo Soy Dinámico. Efectivamente, Ok, efectivamente. genial. O sea, ¿cómo fue tu primer encuentro con el Señor? Porque yo no creo que conozco esa parte de tu testimonio, de tu testimonio de salvación. Ujú. Bueno, mira, yo vengo de una familia muy tradicional. Dentro de esa familia tradicional, como todas las familias de la tierra, nosotros pasamos por disfuncionalidades. En Ujú. específico, mi padre era alcohólico. Mi padre, en mi casa, habían veces que la nevera estaba llena de cerveza y no de comida, por ejemplo. Mm. Y desafortunadamente mi padre también llevó a mi madre al abuso físico en muchas ocasiones. Era una situación muy difícil y traumática, y Ujú. el vaso se rompe o la copa se rompe cuando mi madre descubre que, aparte de las carencias económicas, de las carencias efectivas, del maltrato físico, también hubo una infidelidad en el matrimonio de mis padres. Entonces esa fue como la gota que derramó el vaso. Mi madre nos toma a nosotros, vivíamos en Santo Domingo, en la capital, y sin mediar palabras, sencillamente tomó una mochila, y en esa mochila puso lo que cupo para ella y tres niños pequeños. Y salimos entonces hacia el Cibao, la zona norte de acá de República Dominicana, literalmente escapando de mi padre. Y en Wow. medio de todo ese proceso, se supone salimos para mejoría, pues las cosas se pusieron mucho peor. Por ejemplo, mi padre amenazó de muerte a mi madre, por lo que tuvimos que durar casi 5 o 6 meses escondidos, donde solamente una persona sabía dónde nosotros estábamos. Nosotros no íbamos a la escuela. La carencia económica se endureció muchísimo más, al punto de que comíamos a veces hasta una sola vez al día, como mucho, y fueron situaciones muy duras que, como persona motivada a pensar, a veces pensar mucho también es malo, y Ok. me llevaron a pensar si Dios estaba en medio de todo eso y cómo ese Dios que me habían enseñado en la fe tradicional podía permitir semejantes situaciones que yo estaba viviendo. Entonces eso me llevó a una etapa medio de rebeldía, donde yo entendía, como todo el que se cree inteligente, cree que sabe todas las cosas, incluso aquellas que no sabe. Yo entendía que Dios no podía existir. Y aunque fue una etapa muy corta en mi vida, sí fue una etapa muy rebelde contra la fe que tuve, y me alejé durante aproximadamente 4 años de la fe tradicional. Y no es hasta un cumpleaños que tuve donde me di cuenta que alejarme yo no solamente me había alejado de Dios, lo que pasa es que estoy intentando resumir. Yo me alejé de mi familia. Yo llegaba de la escuela y me trancaba a leer. Ahí nace mi amor por la lectura. Ujú. Yo me trancaba a leer, yo no compartía con mis hermanos, yo no compartía con mis padres, yo no visitaba a mis otros familiares, yo no tenía amigos en la escuela, porque yo me había encerrado mucho en mí mismo, en que Dauri era suficiente para lograr ser feliz a largo Ujú. plazo. Ujú. Entonces llega un día de mi cumpleaños, y en medio de mi cumpleaños nadie me había felicitado. Y imagínate, para un niño, yo tenía aquel entonces como 14 años, eh, que nadie te felicite, el cumpleaños es como lo más grande que te pasa en ese momento, Sí. me dio duro. Y yo me pregunté, ¿será que a nadie le importa que yo existo? Pero
como Dios siempre llega en el momento correcto, precisamente ese día alguien me invitó a la iglesia. Y me dijo, alguien que ni siquiera era directamente de mi familia, me dijo, David, pero hoy es tu cumpleaños. Y a mí me sorprendió que alguien que no era directamente de la familia fuera el que lo recordara. Y esa persona me dice, mira, vamos a hacer algo, te voy a invitar a mi iglesia y después de ahí te voy a llevar a comer pizza de cumpleaños. Al niño que le ofrecen pizza no dice que no. Claro. Entonces, nada, ese día fui a la iglesia, ahí tuve mi encuentro con el Señor, una conversación que recuerdo todavía hasta el día de hoy, donde básicamente el Señor me llamaba a abandonar quien yo era y a perdonar a los que me habían hecho daño. Y ya de eso hacen aproximadamente, bueno, el 22 de diciembre de este mes, de este año, voy a cumplir 17 años de ese momento. Wow, feliz cumpleaños de nuevo. Amén, amén. ¿Y cuántos años tiene ahora? Porque eso pasó a 14, entonces vendrán siendo, Sí, si eran soy 13, bueno. 14, 13, 14. Ah, Yo voy a cumplir 30 ahora, el 22. ok, man, felicidades también. Amén, gracias, gracias. Maravilloso. O sea, una relación, una amistad, alguien que recordó qué día cumplías años, fue que te ayudó a Fue el conocer a primer Cristo. paso, Wow, fue el primer paso. Ujú. ok. Y tú hablas un poquito en el lanzamiento del libro sobre quizás una temporada también donde vivías aquí en Santo Domingo y tus padres vivían en un hogar donde tú no te sentiste muy bienvenido, que digamos. Sí, Esa es la raíz de esta historia, viviendo en blanco y negro. Ahí es de donde sale la idea. yo, tiene que ver, Ok. definitivamente tiene que ver, de que yo por muchos años me sentí, yo sentí mucho tiempo que yo tenía que ganarme el lugar donde estaba, que Mm, yo muy pocas veces, mientras iba creciendo, me sentía que pertenecía. ujú, Por eso te digo, Alvin tiene 4 partes, intenta ver este fenómeno de la exclusión, porque Viviendo en Blanco y Negro trata de la exclusión, no necesariamente del racismo. Este fenómeno de la exclusión desde diferentes ámbitos. En el caso de ajá, Alvin lo estamos viendo desde el racismo, pero en otras ujú. partes no se va a tratar sobre eso, pero sí va Ok. a seguir tratando de exclusión. Y yo siempre entendía de que yo no era o lo suficientemente inteligente o lo suficientemente blanco o lo suficientemente adulto, o lo suficientemente con el suficiente dinero, lo suficientemente cercano para pertenecer a los círculos donde me encontraba. Y Ujú, eh, ese constante cuestionamiento hacia mí mismo fueron parte de los pensamientos que me llevaron a darme cuenta lo que es una de las principales reflexiones del libro. Mucha gente lo lee y me dice, ah, sí, qué mal, que nosotros siempre rechazamos a los demás. Pero ujú. eso es cierto, es una de las enseñanzas. Pero para mí, una de las principales enseñanzas del libro es que Alvin se rechazaba a sí mismo. Y la Cierto. exclusión comienza cuando nosotros nos rechazamos a nosotros mismos. Ujú, Cuando yo fui entendiendo, y es parte de lo que yo quiero llevar a través de este libro, cuando yo fui entendiendo el hecho de que ciertamente yo no era parecido a Mario, ni era parecido a fulano, ni era parecido a Perencejo, pero también entendí que parecerme a los demás no era la llave para tener un lugar en la situación en la que me encontraba. Entonces mi ajá, mentalidad fue cambiando. Y es ujú, parte de lo que yo quería enseñar entonces a través de Alvin. Y entre esa situación que mencionas, que está en el lanzamiento del libro, y muchas otras, van sumando a ese pensamiento de cómo nosotros excluimos a los demás y nos excluimos a nosotros mismos de tantas cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros, de relaciones con personas que pueden cambiar nuestra vida y nosotros ujú, cambiar la de ellos, pero hay ujú, estigmas que nos dicen, no, ¿cómo yo me voy a juntar con Mario? Mario ya está casado y yo no, no pensamos igual, no, ujú. es que no, no hay forma de que él y yo tengamos una amistad profunda, porque ponemos barreras que todavía no existen. No, Cierto. Mario está en Estados Unidos, yo estoy en República Dominicana, eso no podemos tener una amistad. En nuestro caso los dos somos morenitos, pero imaginemos, Mario es blanquito, yo soy morenito, eso no va a funcionar. Y un montón de cosas más, cosas tan estúpidas como que tú vistes de X marcas de ropa y yo visto de otra Ujú, marca, pueden llegar a convertirse en barreras que nos impidan disfrutar de las posiciones que Dios quiere que nosotros obtengamos. Y aquí quiero desestigmatizar lo de posición, porque a veces
el evangelio moderno nos ha vendido que posición es escalar alto. Ajá. Y para mí posición es escalar profundo. Y escalar profundo en lo que sea que estemos. Que si tú estás en tu trabajo, no, escalar en tu posición no significa necesariamente llegar a ser el gerente de la empresa, pero quizás Dios quiere que tú seas el mejor en la posición que tú estés, o que tú tengas un nivel de conexión tan profundo con las personas a tu alrededor, que aún a través de las simples cosas puedas marcar su vida. Y esa posibilidad de posicionarnos profundamente en la vida de los demás, muchas veces somos nosotros mismos los que, como Alvin en la historia, nos autoexcluimos. Wow. O sea que Alvin no es solamente un libro sobre discriminación y racismo, pero más que todo es sobre la exclusión propia de nosotros mismos, de darnos, no darnos quizás hasta el beneficio de la duda, quizás yo puedo hacer eso, quizás yo puedo hacer aquello, pero según lo que te escucho es como más o menos decir, yo no estoy capacitado, no soy lo suficientemente digno para hacer o hacer X o Y cosa. Sí, sí. Y esta conversación es un poco difícil para mí hacerla sin revelar lo que viene en los otros tres libros. Porque ciertamente, cuando leemos a Alvin, todo pareciera verse desde el punto de vista racial. Sí. Pero en mi caso, que conozco la historia completa o hacia dónde quiero llevar la historia completa, Uh-huh. sé que al final la excusa de Alvin, o sea, que la raza era una excusa Uh-huh. para los que estaban de frente de Alvin, pero para Alvin mismo. Y hay Claro. otras excusas que ponemos. Te Uh-huh. adelanto rápidamente que Zambio, que sería la segunda parte del libro, y que es un personaje que sale en Alvin, la excusa Ajá. de Zambio no es la raza, la excusa de Zambio es otra. Y, Ah, y entonces aquí me llego yo a preguntar, y quizás sería una pregunta que todos deberíamos hacernos, ¿cuál es mi excusa para no formar conexiones profundas con los demás? O ¿cuál es mi excusa para no dejar que Mario forme una conexión profunda conmigo? ¿Qué es lo uh-huh. que yo veo en Mario que me hace pensar que él es tan diferente a mí que no merece un lugar en mi vida? Y esa es la pregunta de Alvin. Yeah. Es una muy buena pregunta y que a la vez es profunda porque al mismo tiempo, mientras tratamos de examinar qué es lo que nos impide formar parte del grupo, tenemos que despejar muchas variables y, como decimos por ahí, pelar bien la cebolla para llegar al corazón Efectivamente. de cuál es la razón, porque a veces en los problemas de autoestima y de sentirnos que no somos capaces o buenos, suficientemente buenos para una cosa, tienen que ver muchas veces con la falta de identidad en Dios, porque quizás no conocemos quién Dios nos ha creado que seamos, pero más que todo es quizás por una u otra herida que se ha producido a lo largo de nuestra vida. Así que te agradezco muchísimo que no nos des un spoiler de la historia que continúa, pero estoy sumamente interesado en escucharla y en seguir conociendo esta idea de vivir en escalas de grises, de aprender a vivir en una escala de blanco y negro. Um, Amén. en un mundo tan extremista como el que vivimos, tú quizás pudieras desarrollar un poco más la idea de cómo este tipo de relaciones profundas, esta dinámica de desarrollar de relaciones profundas en un mundo tan extremista, afecta a nuestra vida en la iglesia, por ejemplo. Claro, claro que sí, mira. Y de hecho, no sé si es parte de la conversación más adelante, pero en mi caso, que vengo de escribir otros tres libros, donde la figura de Dios es clara, es transparente a través de los libros. Alvin fue un reto y fue, a mí, yo dudé mucho inclusive en terminar de escribir la historia o en darle un giro, porque cuando tú lees el libro no menciona a Dios en ninguna parte. El libro no Uh-huh. tiene un versículo al pie de página. El libro no dice, no tiene en la parte de atrás, regálalo para evangelizar. Entonces, esas dudas, era una de las dudas que yo tenía al escribir el libro. No obstante, al final, la idea de vivir en escala de grises no es una idea que Dauri desarrolla de una mente iluminada, de que Dauri un día desayunó muy rico y eso hizo que tuviera mayor capacidad mental. No, yo la veo a través de la palabra de Dios. La Biblia está llena, claro, simplificándola hasta el súper extremo, la Biblia está llena de historias de exclusión, donde
nación contra nación se excluían, Ujú. donde personas enfermas eran excluidas fuera de la ciudad, donde los pecadores eran excluidos fuera de la ciudad, donde las diferentes religiones se excluían entre sí, donde incluso ya en el Nuevo Testamento hasta creyentes del mismo Dios, los samaritanos y los judíos se excluían mutuamente, y la Biblia está llena de historias de exclusiones. Y Jesús llega a impregnarnos esa forma de ver el mundo en, como yo lo llamo, en escala de grises, donde entendemos que no somos un contraste entre una persona y otra, entre una forma de pensar u otra, sino que somos, como dice Pedro, parte de esa multiforme gracia de Dios. Y para mí el vivir en blanco y negro está fundamentado principalmente en los siguientes principios. Primero, en que somos parte de una multiforme gracia de Dios, donde podemos glorificar a Dios por el hecho de que tú y yo pensamos diferentes. Sí. Porque si quito de en medio las barreras que tú y yo podamos crear mentalmente, tu forma de pensar diferente está construida, si seguimos leyendo lo que dice Pedro, para glorificar a Dios y edificarme a mí. Amén. El problema es que eso no se da porque, y te voy a poner de ejemplo para que esto sea una conversación más personal, porque Mario entiende que por pensar diferente a mí, no puede edificarme. Para él edificarme, Dauri tiene que pensar exactamente como yo. Y yo entiendo que como tú piensas distinto a mí, yo no puedo dejar que tú me edifiques. Y hasta que no quitemos esas barreras de medio y entender que Dios nos hizo a propósito, como dicen aquí en el Cibao, a pota, Dios nos hizo a propósito diferentes y nos hizo diferentes para que podamos edificarnos los unos a los otros. No vamos entonces a poder producir lo que termina diciendo el versículo, que podamos dar gloria a Dios a través de las cosas que hacemos. Amén. La segunda forma o segundo fundamento a través del cual yo baso esto de vivir en blanco y negro, nos lo dice entonces el mismo Pablo cuando dice, no, porque lo que sucede es, Pablo, estoy súper parafraseando, viene de ser parte de una guerra de blanco y negro. Sí. Pablo viene de una guerra de escribas y este nuevo movimiento religioso que se levanta creyendo en un tal Mesías. Pablo viene de entender lo que eran los romanos contra el mundo. Pablo viene de entender lo que era el hombre contra la mujer. Pablo está en el centro de toda esta creencia divisionista y es Pablo el que, inspirado por el Espíritu Santo, después nos dice, ¿adivinen qué? En Dios ya no hay judío ni griego, libre ni esclavo, hombre ni mujer, sino que todos somos unos en Cristo. Wow. Y eso es parte de lo que me lleva a entender, ok, Dios, entonces, ¿por qué Dios hace judíos? Porque Dios hace griegos, porque Dios hace libres, porque Dios hace esclavos. Precisamente porque Dios es un Dios de diversidad. Y encontrar la magia no está en encontrar en lo que tú y yo somos parecidos. La magia está en encontrar en qué tú y yo somos diferentes y cómo esas diferencias nos pueden construir. Y eso para mí es parte de lo que Pablo está intentando hacerle entender a la iglesia en ese momento, de que, ok, olviden las diferencias que tienen, sean uno en Cristo. Y ese ser uno en Cristo lo podemos trasladar a otras formas de pensar de Pablo teológicas, cuando me dice porque somos un cuerpo y en un cuerpo todos tienen diferentes funciones, y eso habla precisamente de la diferenciación que Dios nos da. Y el último fundamento bíblico que le doy a esto de vivir en blanco y negro es la misma vida de Jesús. Ese Jesús que se olvida de la homogeneidad y tiene entre sus discípulos pescadores, abogados, doctores, escribas y arquitectos. Tiene ricos y pobres, tiene de X región y de tal región. Tiene unos más jóvenes y otros más viejos. Se sienta con publicanos como se sienta con enfermos. Se sienta a hablar con mujeres como se sienta a hablar con hombres. Se sienta a hablar con mendigos como se sienta a hablar con los líderes de la sinagoga. Porque Jesús, aunque no siempre se le dio la oportunidad, Jesús sabía estar en el medio de esta escala de grises. Sí es. No sé si terminaste, pero sí, continúa, sí. No, continúa. No, básicamente en eso yo quiero basar algo. Es una, entiendo, de las cosas que vamos a discutir más adelante,
del por qué este libro entonces no menciona directamente a Dios. Primero, yo entiendo de que no hay libros cristianos, hay personas cristianas. Yo entiendo, es parte de lo que finalmente me motivó a terminar publicándolo, a pesar de no tener ni medio cc de la Biblia directamente impregnado en el libro. Y segundo, en, yo creo que Dios me ha hecho entender esto de vivir en blanco y negro, porque parte de lo que nos impide evangelizar es porque dentro de la iglesia tenemos personas que todavía están en el blanco y no quieren mezclarse con el negro. Y fuera de la iglesia todavía tenemos personas en negro que entienden que no merecen mezclarse con el blanco. Así es. Vamos a hablar sobre esa parte de ser cristianos que escriben libros y no solamente libros cristianos. Pero para terminar esta parte teológica y eclesiástica de cómo nosotros, siendo cristianos, llegamos a un nivel de exclusión, de separación, parecida al de los judíos con la ley, al punto de que no queremos ni siquiera entrar a la casa de un gentil o un publicano. Pero yo quisiera terminar diciéndote lo siguiente. Ahora mismo Dios me ha dado la oportunidad de ser líder en una iglesia nueva, de plantación de una iglesia hispana dentro de una iglesia americana o anglosajona, en un área llena de latinos. Y la ventaja de tener un edificio y una congregación ya establecida es bastante, especialmente cuando se está comenzando una iglesia. Pero también hay desafíos y es que ya hay una cultura establecida, ya hay un círculo íntimo, ya hay personas que se conocen que cuando viene una persona de afuera, no necesariamente va a conocer quiénes son con los que puede combinarse a sentirse más cómodo. Y yo creo que entender la facilidad con la que Dios dejó su trono, y bueno, la facilidad no, sino la vulnerabilidad que Dios mostró, Jesús mostró al dejar su trono para acercarse a nosotros, me da a entender algo muy importante, quizás tú me puedes corregir, y es que aunque hayan diferentes nacionalidades, razas, clases sociales, siempre va a haber alguien que tiene que dejar su comodidad para alcanzar al que está fuera del círculo. Cristo nos dio ese ejemplo y muchas veces nosotros nos sentimos más cómodos con las personas que conocemos. ¿Tú consideras que nosotros como iglesia a nivel general, o especialmente allá en Santo Domingo, Santiago, hacemos un buen trabajo incluyendo a personas que no necesariamente lucen como nosotros o no? Honestamente creo que no. Y hablo no solamente por Santo Domingo, he tenido la oportunidad de vivir un tiempo en Estados Unidos, de vivir un tiempo también en España. Entonces he probado ese primer mundo de América, ese primer mundo de Europa y ese segundo mundo de Latinoamérica. Y te puedo decir que todavía tenemos una mentalidad ingenuamente divisionista. Y digo ingenuamente porque entiendo que en la mayoría de casos parte de muy buenas intenciones. El entender de que tenemos que tener a los niños con los niños, a los jóvenes con los jóvenes, que tenemos que tener a las damas con las damas, que tenemos que tener, como lo veo acá en República Dominicana, por la mañana culto de dominicanos y hay iglesias que por la tarde tienen cultos de haitianos. Allá en Estados Unidos que por la mañana tienen culto de gringos y en la noche tienen el culto latino. Y entiendo lo de las barreras idiomáticas, tú sabes, sé que hay una realidad idiomática en el medio y los programas se pueden construir para romper esas barreras idiomáticas de decir, bueno, en la mañana está en inglés, en la tarde está en español, pero ¿dónde creo que fallamos? ¿Cuál es el esfuerzo luego de esa división de en medio de dos mundos aparentemente distintos crear una sinergia? ¿Cómo logramos entonces que luego de que los jóvenes tengan su espacio para dinámicas y actividades súper chulas y los adultos tengan sus actividades un poco más sobrias, dónde construimos el punto de empalme?
¿Cómo logramos que luego de que en la mañana decimos God bless you, en la tarde decimos Dios te bendiga? ¿Cómo logramos el punto de empalme entre esas dos comunidades? Porque Jesús no vino a crear una comunidad latina y una comunidad gringa, crear una comunidad de jóvenes y una comunidad de adultos, o una comunidad de damas o una comunidad de caballeros. Jesús vino a crear una iglesia, un cuerpo. Entonces, ¿cómo? Creo que donde fallamos, y por eso digo que es ingenuo, porque entiendo el porqué de las divisiones desde el punto de vista psicológico del liderazgo, desde el punto de vista cultural, idiomático, etcétera, lo entiendo. En donde fallamos es cuál es el bonding point, dónde está el punto de unión entre todas esas divisiones que hemos creado. Porque sinceramente yo conozco iglesias, y tú que trabajas con jóvenes, estoy seguro que también lo has visto, donde sus grupos de jóvenes están llenos y ninguno de los jóvenes va los domingos a la iglesia, donde sus reuniones de damas parecen a veces hasta una profesión de fe distinta, porque cuando miras el credo en qué se basa lo que hacen en las damas, cuando lo que hace la iglesia es totalmente distinto, y no es a propósito. Es porque no nos hemos sentado como líderes a crear ese punto de unión entre todo el ecosistema que es ser creyente. Wow. O sea, que además de que haya división a nivel grupal o por asuntos de edad, de género, es quizás ideológico y teológico por falta de conocimiento. Sí, yo creo que todos, tú, yo, todos, fallamos teológica y ideológicamente por falta de conocimiento. Creo que Dios es muy bondadoso en perdonarnos en eso. En donde no puede haber lugar para equivocaciones son en las intenciones del corazón, que la Biblia nos deja claro que eso es lo que Dios busca. Psicológicamente, yo pudiera decir, bueno, como experto en marketing, en mi caso, que lo que soy es mercadólogo, pudiera decir, no, mira, lo que pasa es que vende muchísimo decir que somos una iglesia de doble nacionalidad, que en la noche es latina y en la mañana es gringa. Vende muchísimo. Ahora, ¿es la intención de mi corazón hacer que la iglesia crezca a través de tener una comunidad latina y una comunidad gringa? O muy profundo en mi corazón, sencillamente yo entiendo que unos tienen que estar en un lado y otros tienen que estar en otro. Que es ahí donde son conversaciones del corazón que a veces nosotros no tenemos ni siquiera con nosotros mismos. Que el mismo David entendía de que Dios podía ver cosas en su corazón que él mismo no veía. Y por eso David le decía, examíname, oh Dios, y ve si hay en mí camino de maldad. Y metiéndonos un poquitico de nuevo a uno de los tipos de racismo, porque yo tuve que estudiar muchísimo para poder escribir el libro. Uno de los tipos de racismo es el racismo por ignorancia, donde ignoramos que la forma en la que nos estamos comportando excluye al otro. Y muchas veces dentro de la iglesia hacemos esto en muchas ocasiones, y como su nombre lo dice, lo hacemos por ignorancia. Yo no creo que voluntariamente Mark Smith quiere segregar a Juan Pérez, pero el problema está en que él entiende que la forma en la que mejor pueden funcionar en Cristo es estando Juan Pérez de un lado y Mark Smith del otro. Claro. Y Dios quiere que sean un cuerpo, que estén atados, dice la Biblia, todos a la raíz que es Cristo. Claro. O sea, tener el mismo tronco, la misma raíz, Exacto. aunque tengamos diferentes ramas. Efectivamente. Me ha dado mucho que pensar. Yo he estado organizando la congregación de manera bilingüe para que esa barrera del lenguaje no sea un impedimento de que si alguien es solamente de un idioma pueda permanecer y participar en todo lo que se hace. Y la iglesia ha estado participando de esa manera. Así que, pero me ha dado muchas cosas que pensar y te agradezco por eso. Amén, qué bueno. Volviendo al tema del libro y la parte de Ok. literatura, tú mencionabas que no hay un solo versículo bíblico en el libro de Alvin o de la Ni la serie, mitad de supongo, uno. ni la mitad de uno. Te pareciste a C.S. Lewis en eso, Efectivamente. con cristianismo, mero cristianismo, pero que honestamente es uno de los aspectos que más llama la atención sobre la historia y que es sumamente interesante. ¿Tú consideras que hace más falta de narrativa en el mundo cristiano o narrativa hecha por cristianos? ¿O cuáles son tus pensamientos en esa área? Mira, yo creo que
el mundo cristiano está lleno de talento, en todos los sentidos, no solamente en la capacidad de escribir. Una de las cosas que el Señor me ha permitido dar talleres sobre escritura, y me he topado, yo digo, ¿y quién le interesa en el 2021 aprender a escribir? Porque uno en su mente piensa, ya esto es un arte que está muriendo. Y te sorprenderías cómo siempre están llenos. Si no están llenos porque conocen a Dory, porque no lo conocen. Están llenos porque quieren escribir. Entonces creo que hay talento para escribir, pero hay una barrera que a muchos cristianos les impide escribir y es el miedo a estar en el error. Yo creo, de hecho, si revisáramos completamente a Alvin, que sabes no tienen ningún versículo, o los otros tres que sí tienen puntualmente la figura de Dios en ellos, le vamos a encontrar un montón de errores. Y si tú lo revisas a la misma luz de la palabra, pudieras decirme, Dauri, mira, es que eso contradice lo que dice aquí. Y yo estoy abierto a tener esas conversaciones, porque yo no parto a escribir desde el punto de vista de yo estoy en lo correcto, escúchenme. Yo parto a escribir desde el punto de vista, yo tengo algo que decir, conversemos. Y yo creo que lo que le ha faltado a muchos escritores es tener la iniciativa de iniciar una conversación, de saber que no tienen que tener todas las respuestas, de que pueden auxiliarse de tener un pensamiento, lanzar la conversación y ver cómo esa conversación se desarrolla. Y quizás en medio de esa conversación el lector cambia o el que cambia es el escritor, porque los testimonios que tú vas recibiendo, aunque no estamos hablando del Dios de la ciudad, que fue el primero que escribí, tú no te imaginas la cantidad de cosas del Dios de la ciudad que me llegaban testimonios a mi correo o a mis redes sociales y que me decían, wow, me encantó tal cosa que tú escribiste porque me recuerda tal versículo que dice tal y tal cosa. Y a mí ni por la mente me pasó eso cuando yo lo escribí. Entonces yo terminé también siendo edificado a través de lo mismo. Y creo que el libro no es un fin. Yo creo que si los cristianos comenzamos a ver el libro como una herramienta para iniciar conversaciones, yo quiero iniciar una conversación sobre la exclusión a través de Viviendo en Blanco y Negro, y nos permitimos escuchar lo que la gente piensa y la gente se da la oportunidad de leer lo que nosotros decimos y claro, nos auxiliamos de todo esa magia literaria que tenemos de la poesía, la narrativa, la descriptiva, etcétera, etcétera. Para hacerlo más bonito, claro, porque al final el libro sigue siendo algo, la gente lo lee por entretenimiento en la mayoría de casos. Si permitimos que todo eso se combine e iniciamos la conversación, yo creo que tenemos el suficiente talento para volver a colocar en el mundo escritores de la talla de C.S. Lewis, que cadenas súper anticristianas como Disney tienen que tomar sus libros y hacer películas sobre él, porque son una joya. Wow, interesante, súper interesante, porque la mayoría de veces cuando yo tomo un libro, no lo estoy leyendo desde el punto de vista, yo quiero tener una conversación con el autor, sino déjame ver lo que él está enseñándome para entonces aprenderlo, ponerlo en práctica. O sea, me acerco a la lectura como un aprendiz, no como un igual que quizás también puede tener su punto de vista sobre el tema y que está interactuando con las ideas de otra persona. Es, creo, que uno de los conceptos más revolucionarios que yo he escuchado en el área de la escritura, y es presentar mi libro como una herramienta para comenzar la conversación. Eso vale muchísimo. Tú deberías publicar un libro sobre eso. Algún día, quién sabe. Pero mencionando eso, sabes que incluso el libro de Esther es uno de los libros que están en la Biblia y no necesariamente está hablando de Dios explícitamente, sino de forma implícita. O sea que Claro. tus obras, en especial esta de Alvin, Viviendo en Blanco y Negro, tiene de manera implícita el Evangelio al enseñarnos que Cristo nos incluye en su familia a pesar de cómo lucimos. Pero eso es porque yo lo veo de esa manera y ahora con este upgrade que tú me has dado de tener una conversación contigo a través de tu libro. Amén, amén. Sí, sí. Tiene toda la razón. Yo espero que van a venir muchas ideas así también y estoy honestamente súper emocionado por Sambio, porque si es parecido a Alvin, también la historia va a ser excelente. Quizás te hagamos una película un día sobre eso. Quiera Dios. Ojalá Netflix esté viendo. Ya.
A manera ya de concluir nuestra conversación, Dauri, yo quisiera que tú me conversaras un poco sobre tu proceso de escritura y básicamente algunos consejos que tú quisieras compartir con escritores. Claro, mira, mi proceso de escritura es lento. Yo investigo mucho antes de, normalmente yo tengo la idea y esa idea se puede incubar a veces por años. Por ejemplo, Alvin estuvo incubándose por 4 años como idea. El Dios de la ciudad solamente fueron unos 4 o 5 meses. Zambio, yo tengo la idea de Zambio, nace junto con la de Alvin y Zambio todavía no está completamente escrito. La cúspide de la saga de Viviendo en Blanco y Negro, Magdila, es la primera idea que me llega. Incluso antes de llegar a Alvin, la última historia se va a llamar Magdila y no tiene ni media palabra escrita todavía. Entonces mi proceso es muy lento porque yo me doy el tiempo de investigar primero. En el caso de Alvin tiene un contexto histórico real, aunque la historia no es real, el contexto histórico en el que se desarrolla es real, las ciudades son reales, las leyes que menciona son reales y todo fue un proceso de investigación. Y yo me doy esa oportunidad de entender mejor el contexto en el que quiero escribir y normalmente cuando ya me siento listo, que es lo que te comentaba al principio, yo siento que ya es el momento, normalmente lo escribo de un solo centón, el libro. Tengo ideas siempre regadas, las Ok, pongo todas juntas y las escribo de un solo centón. Alvin, yo lo escribí en 18 horas corridas. en serio. Pero ya, sí, porque si no, se me va la idea, se pierde el hilo. Soy, en ese sentido, de que una página hoy, otra mañana, soy súper indisciplinado en ese Ok. sentido. Yo lo que hago es que investigo mucho, voy tomando muchísimas notas y luego Ujú. las leo y de un centón intento escribirlo. Wow. Eh, ¿Qué consejos pudiera darle a la gente? Que escriban, Ujú. porque escribir hace la práctica, hace el maestro, como dice, que lean, que se den la oportunidad de explorar otros géneros. En lo particular, por ejemplo, Alvin, en cuanto al género literario, está inspirado en C.S. Lewis y en Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que son dos de Ujú. mis escritores favoritos. Y yo me permití conocer su forma de escribir a través de la lectura de sus libros. Y Ajá. más allá del mensaje que transmitían, que también me encanta, su forma de escribir me cautivó. Yo dije, wow, yo quiero hacer algo así. Y cuando Ajá. tuve la idea compaginó con ese estilo de escritura y me permitió desarrollarme en él. Me encanta Edgar Allan Poe, que es totalmente alejado de lo que pudiéramos decir la fe. En cambio, algunas de las cosas que yo he escrito en artículos están escritos desde el modelo literario de cómo Edgar Allan Poe escribe. Entonces, démonos la oportunidad de conocer escritores de, más allá de Billy Graham, digámosle así. O sea, no tengamos miedo a explorar. Yo conozco cristianos que leen a Nietzsche, por ejemplo, Ujú. y yo eso no lo veo mal. Yo creo que tenemos que darnos la oportunidad de explorar, escuchar las ideas de otros, porque escuchar las ideas de otros pueden transformar tus ideas o inclusive hacerlas más fuertes. Entonces Claro. creo que no debemos de perder la oportunidad de escuchar las ideas de los demás. ¿Qué ideas estás escuchando últimamente? O sea, ¿qué libro estás leyendo? Bueno, ahora mismo tú agarras a Dauri en medio de una maestría que está haciendo. Entonces Dauri está leyendo mucho sobre finanzas, Dauri está leyendo mucho sobre operaciones, Ujú. sobre ventas. eh, y básicamente ahí está girando mi mundo literario en lo que va de este año. No. Entonces no te puedo decir un libro en específico que esté leyendo, pero sí soy muy recurrente en volver a C.S. Lewis, soy muy recurrente en volver a Carlos Cuauhtémoc, a Julio Cortázar, me encanta Julio Ujú. Cortázar, a George Orwell. Normalmente esos son los lugares que visito una y otra vez. Poéticamente leo mucho a Ida Vitale, que es una poetisa peruana, también a Juan Rulfo, que es un cuentista y novelista mexicano. O sea, esos son Ajá. los lugares que yo visito frecuentemente, pero lecturas actualmente fuera del mundo de los negocios, ninguna. No, no hay ningún problema con eso. Dauri, ha sido un verdadero placer escuchar tus ideas, conversar contigo
y no puedo esperar hasta que Sambio salga para poder disfrutarlo, estudiarlo y luego hasta grabar otra entrevista sobre esta idea de la exclusión. Muchas gracias por tu tiempo, man. Gracias a ti, Mario, por la invitación, esperando verte pronto para darnos un abrazo. Cuenta con eso. Amén, amén. Y nada, saludos a tu esposa. De acuerdo, bendiciones, man. Esa ha sido mi conversación con Dauri Nova. Gracias de verdad por el tiempo dedicado para escuchar y conocer sus ideas. Si quieres conocer más sobre sus artículos y sus libros, entra a yosoydinámico.com y si quieres conectar con él en Instagram, simplemente escribe Dauri Nova con Y y ahí lo podrás encontrar. Si esta entrevista, este podcast ha sido de bendición para ti, no dudes en dejarnos un comentario o una reseña si escuchas este podcast en Apple y compartirlo con tus amigos. Si tienes alguna idea, algún comentario, también nos puedes escribir a nuestro correo info@escritorescristianos@gmail.com. Si Dios lo permite, nos escucharemos en la próxima por este proyecto de Escritores Cristianos.